¿Qué es la ciencia? La respuesta de la teoría del cierre categorial, ciencia y filosofía. No hay una única idea de ciencia, sino varias. Necesidad de una teoría de la ciencia. El mundo que envuelve a los hombres y los animales no tiene una morfología que pueda considerarse como inmutable e independiente de quienes forman parte de él, interviniendo en el proceso de su variación. El mundo es el resultado de la organización que algunas de sus partes, por ejemplo, los hombres, establecen sobre todo aquello que incide sobre ellas y está en función, por lo tanto, del radio de acción que tales partes alcanzan en cada momento. El mundo no es algo previo, por tanto, al estado del mundo que se refleja en el mapa mundi, que es una forma latina de expresar lo que los alemanes designan como Weltanschauung de cada época. Un mapa del mundo desborda por ello, incluso cuando se le considera desde un punto de vista meramente geográfico, las propias coordenadas geográficas, porque estas han de darse a su vez inmersas forzosamente en una maraña de ideas, explícitas o implícitas, al margen de las cuales las propias coordenadas geográficas perderían su significado. Ideas relativas a los límites del mundo, al lugar de las tierras y de los cielos representados, ideas sobre la escala que el propio mapa utiliza e ideas sobre la imposibilidad de que el mapa se represente a sí mismo. Un mapa no puede representarse a sí mismo, y no ya tanto por motivos gráficos cuanto por motivos lógicos. El mero intento de representar el mapa en el mapa abriría un proceso infinito y absurdo. El mundo no es, en resumen, la totalidad de las cosas. Omnitudo rerum. Solo es la totalidad de las cosas que se nos son accesibles en función del radio de acción de nuestro poder de conformación de las mismas. Para los sapos del cuento que vivían en el fondo de un pozo, el mundo era ese pozo. Cuando regresó al pozo un sapo que el día anterior había sido escogido sin querer en el cubo por el sacristán que sacaba el agua para regar el huerto, pudo decir a sus compañeros: el mundo es mucho más grande de lo que pensáis. Se extiende hasta las tapias del huerto del señor cura. Los sapos, las ranas, las lechuzas, los leopardos y los hombres tienen cada uno, en función de su radio de acción, un mundo propio, una organización característica de las cosas y procesos que les rodean. Pero esto no quiere decir que los mundos en torno de cada especie animal
sean enteramente diversos y mutuamente independientes, como algunos pensaron, siguiendo la concepción de von Westphal. Su doctrina de los muerten de cada especie. Los mundos de los animales no son mundos en torno que pudieran ser tratados como si fuesen círculos megáricos o a la manera como pocos años después Spengler trató estos inmensos superorganismos que él denominó culturas y que constituyen también los mundos en torno, no ya de una supuesta humanidad universal inexistente, sino de los diversos pueblos en los cuales ella está repartida. Pero ni las culturas, ni el sentido de Spengler, la cultura antigua, la cultura fáustica, son independientes, aunque no sea más que porque las unas tratan de reabsorber a las otras en sus mallas. Ni los mundos en torno de cada especie animal son independientes de las otras. Las otras especies, aunque no sea más que porque en el mundo en torno de cada especie animal han de figurar muchos componentes del mundo en torno de otros animales, enemigos o aliados contra terceros en la lucha por la vida. El mundo en torno de las diversas especies animales está, a medida que ascendemos en la escala zoológica, cada vez más afectado por las acciones u operaciones de los animales que lo organizan. El mundo en torno es, de modo progresivo, un mundo cultural. Esto no es ya una cuestión opinable. Desde la formulación de Newton de las leyes de la mecánica, sabemos que el planeta Tierra en el que viven los hombres no es una plataforma inconmovible, ni es en todo caso una esfera cuya trayectoria estuviese movida por designios absolutamente independientes de las operaciones humanas. Bastaría que 500 millones de individuos ejecutasen a la vez la operación de dar un paso al frente en la misma dirección y sentido que lo implican ya un desarrollo cultural y político suficiente para que la orden pudiera ser transmitida y ejecutada simultáneamente, para que la Tierra experimentase una sacudida en su órbita. Desde la misma mitad de nuestro siglo sabemos ya que los hombres pueden destruir la vida en la Tierra mediante una bomba atómica, y sabemos también en los finales de siglo que la industria que se vale de los fluorocarbonados y otros gases traza, produce el efecto invernadero o destruye la capa de ozono. No se trata, por tanto, de opiniones derivadas de arcanas concepciones sobre el puesto del hombre en el mundo. Se trata de evidencias prácticas relativas a la evaluación del poder efectivo que los hombres tienen hoy, después de la revolución científica e industrial, para modificar el mundo, tal como nos es accesible desde la Tierra. Un poder que ha progresado en la escala tecnológica
casi ininterrumpidamente desde hace algunos miles de años hasta el presente. Por otra parte, la escala de este progreso no tiene peldaños abruptos. Por ejemplo, no cabe poner a los hombres en su sentido zoológico como Homo sapiens en un tramo de escalones considerado superior y abrupto respecto de los tramos correspondientes a escalones animales. Los escalones por los cuales va desarrollándose el Homo sapiens comienzan siendo muy próximos a los escalones culturales que encontramos ya en los primates. La cultura del Homo habilis puede llamarse humana, pero es muy distinta de la cultura del pithecantropo o de la cultura del hombre de las cavernas. Sin duda, la intervención de las operaciones en la conformación de las líneas del mundo al mundo en torno es cada vez mayor. El mundo entorno natural de los homínidos se teñirá de caracteres culturales específicos y, mejor aún, de caracteres culturales diversos entre sí, pero en interacción mutua inevitable. De estas interacciones se resultan necesariamente superposiciones, desajustes, contradicciones, puesto que los mismos contenidos o partes originarias del mundo de partida resultarán insertados en contextos diferentes. Si llamamos conceptos prácticos, técnicos, sociales a las configuraciones de los contenidos considerados desde la perspectiva de cada cultura, un hacha, un martillo, un espejo, una moneda, una forma de matrimonio, podremos llamar ideas a los intentos de establecer la coordinación entre conceptos diferentes respecto de otros conceptos del mismo círculo cultural o respecto de otros círculos culturales. Veremos de este modo a las ideas como figuras que fluyen no ya de algún lugar situado más allá, por encima o por debajo del proceso del mundo, sino del seno de este mismo proceso, tanto si mirado desde una cierta perspectiva se nos muestra como un proceso tranquilo, como si se nos aparece tumultuoso. El mundo en torno de los diferentes pueblos, de sus culturas, se va conformando según mapas del mundo diferentes, constituidos por líneas tomadas de ideas, de mitos, de relatos metafísicos, a partir de un determinado desarrollo tecnológico y social, y las mismas ideas contrastadas con otras versiones suyas tendrán que organizarse en forma de teorías, ya sean estas de índole ideológico, científico o filosófico. La idea de ciencia brota de las ciencias positivas en cuanto estas son instituciones históricas y culturales relativamente recientes. Desde este punto de vista es innegable, es decir, no es opinable, que la idea de ciencia no es otra idea eterna que pueda considerarse como contenido permanente del mundo, a la manera como el sol en el mapa mundi de Aristóteles se presentaba como un contenido permanente y eterno de un mundo también eterno. Pero las ciencias no son eternas, sino que
son ellas mismas configuraciones históricas. Tampoco son uniformes, porque hay diversos contenidos, normas, instituciones y demás que tienen que ver con las ciencias positivas y que pueden todos ellos llamarse científicos, pero con el alcance muy distinto. Hay en resolución muy diferentes acepciones o conceptos de ciencia. Nosotros tenderemos a ver estas diversas acepciones no ya como resultado de un simple proceso lingüístico de arbitraria conceptualización subjetiva, sino como expresión de una diversidad efectiva de contenidos diferentes, pero entretejidos, por tanto, como una diversidad de acepciones objetivas con fundamento in re. Más aún, como acepciones que no van agregándose las unas a las otras de modo externo, por mera yuxtaposición, como aparecen en el diccionario, sino acepciones que se intersectan las unas a las otras, como de ciencia, que puedan ser determinadas. Más aún, como acepciones que no van agregándose las unas a las otras de modo externo, por mera yuxtaposición, como aparecen en el diccionario, sino acepciones que se intersectan las unas a las otras, como se intersectan a veces de modo turbulento los contenidos correspondientes. Las ideas de ciencia que puedan ser determinadas a partir de estos diferentes conceptos serán también diferentes, y las teorías orientadas a establecer los nexos entre estas diversas ideas serán también múltiples y de diferentes estirpes científica, filosófica, ideológica o teológica. Simplificando al extremo, distinguiremos 4 acepciones o modulaciones diferentes de ciencia registradas en la lengua española, o, si se prefiere, 4 acepciones de ciencia, a cada una de las cuales corresponderá también, puesto que no hay creaciones gratuitas, una denotación efectiva de contenidos dados en el mundo cultural determinado. Conceptos o acepciones de ciencias que no son, por lo demás, independientes entre sí, puesto que, aunque pudiéramos afirmar que algunos son independientes de los otros, no podríamos suscribir la afirmación recíproca. En primer lugar, el concepto de ciencia como saber hacer, un concepto según el cual la ciencia se mantiene aún muy próxima a lo que entendemos por arte en su sentido técnico. Así, hablamos de la ciencia del zapatero, de la ciencia del navegante, también de la ciencia política, en el sentido de saber político, en tanto incluye no solo arte, sino prudencia, e incluso con Calderón, de la ciencia de la honra. Hay una acepción del término sabiduría colindante con esta acepción de ciencia, la acepción de la sabiduría en cuanto ciencia del catador, la sabiduría propia de quien distingue sabores, la sabiduría como sapientia. La sabiduría se nos manifiesta ahora como un arte de la lengua, capaz de diferenciar
lo que es venenoso y lo que es útil, lo que sabe amargo y lo que sabe dulce, más que como arte de la palabra. Esta acepción del concepto de ciencia, no por ser la primera desde el punto de vista histórico, deja de ser una acepción actual, aunque no sea más que porque en el presente siguen viviendo los llamados contemporáneos primitivos y pueblos ágrafos que, como los Yanomamos amazónicos, entienden, sin embargo, de sabores y por tanto son sabios. En segundo lugar, reseñaremos el concepto de ciencia como sistema ordenado de proposiciones derivadas de principios. Esta acepción de ciencia solo puede aparecer obviamente en un estado del mundo, en una cultura en la que exista escritura, debate, organización lógica de proposiciones. Aproximadamente es el concepto de ciencia que Aristóteles expone en sus segundos analíticos, tomando como modelo a las construcciones geométricas de Teudio y otros geómetras. El concepto que se generalizó muy pronto por los escolásticos a sistemas de proposiciones que se ordenan en torno a principios, pero no ya solo geométricos, sino también teológicos o filosóficos. Scientia est conclusionis. Desde la perspectiva de esta acepción, el término ciencia o filosóficos, scientia est conclusiones. Desde la perspectiva de esta acepción, el término ciencia no solo comprenderá a la ciencia geométrica, sino también a las ciencias filosóficas o teológicas, e incluso se hablará de una ciencia de la que se busca. La segunda acepción de ciencia se consolida, por tanto, en un escenario diferente del escenario en el que se configuró la primera acepción del término ciencia, mientras que el escenario de la primera acepción era preferentemente el taller. El escenario de la segunda es la escuela, la academia. La escuela que tenderá en su momento a distanciarse del taller para mantenerse en el éter inmaculado de las palabras limpias, de los pensamientos. Por esto, la segunda acepción de ciencia cubrirá, por si fueran especies de un mismo género, a la geometría y a la física de Aristóteles, a la teología dogmática y a la doctrina jurídica. Esta segunda acepción de ciencia es, en resolución, una acepción de la escuela escolástica, asociada a los libros y a las lecciones, a las lecturas, el libro de la ciencia. Se llegará a concebir como una relectura del libro de la naturaleza e incluso del libro de la revelación. Una acepción hegemónica con el nombre de episteme o de scientia. Durante casi 20 siglos, los que transcurren desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XVI de nuestra era,
aun cuando hoy en día esta acepción haya perdido su hegemonía, sigue, sin embargo, plenamente vigente. La tercera acepción de la ciencia, la que tiene como denotación a las llamadas ciencias positivas o ciencias en el sentido estricto, corresponde al estado del mundo, característico de la época moderna europea, la época de los principios de la revolución industrial. Nuevos contenidos e instituciones comenzaron a conformarse en esta época en escenarios que de algún modo recuerdan mucho a los talleres primitivos y aún a las escuelas posteriores. Podría decirse que son talleres convertidos en escuelas, es decir, laboratorios. Es la época de Galileo o de Newton. Ahora aparece la ciencia en su sentido moderno, el que consideraremos sentido fuerte o estricto. ¿Qué ocurre con la geometría que considera como prototipo de la ciencia por Aristóteles? Había sido tragada por la segunda acepción. No podría la geometría ser recuperada para la tercera acepción, que no excluye, por supuesto, la segunda. La teoría del cierre categorial interpreta a la geometría, en efecto, como ciencia en su tercera acepción, negando la dicotomía entre ciencias formales y ciencias reales. En todo caso, la ciencia en esta nueva acepción fuerte pasará a primer plano durante los siglos XVIII y XIX, y en el siglo XX será reconocida como un contenido fundamental de nuestro mundo en su forma de la gran ciencia. Y mientras que la ciencia en su sentido escolástico, pese a sus pretensiones, era una parte del mundo cristiano o musulmán de la Edad Media, del mundo mediterráneo, la ciencia actual es universal y pasa a desempeñar el papel de esqueleto disperso del mundo que corresponde a nuestra civilización industrial. La cuarta acepción de la ciencia es una extensión de la anterior a otros campos tradicionalmente reservados a los informes de los anticuarios, de los cronistas, a los relatos de viajes, a las descripciones geográficas o históricas, a la novela psicológica o a las experiencias místicas. Esta extensión requerirá una enérgica reformación de los materiales tratados por aquellas disciplinas a fin de transformarlas en campos de lo que llamamos hoy ciencias humanas. De hecho, el proceso de reconstrucción de estos campos, según el formato de la ciencia positiva, ha logrado su reconocimiento académico, aunque este reconocimiento no pueda confundirse con una justificación gnoseológica. Hoy hablamos de facultades de ciencias históricas, de ciencias de la información, de ciencias políticas, de ciencias de la educación, de ciencias empresariales, separándolas escrupulosamente de la filosofía. Desde luego, quienes se sitúan en la perspectiva de estas nuevas ciencias positivas suelen mantener una escrupulosa voluntad de cientificidad autónoma. Los psicólogos, los pedagogos, los historiadores, los filólogos, los economistas, los politólogos, etc., manifestarán una y otra vez
su voluntad de pisar en el terreno firme de la ciencia positiva, que nada quiere saber de las especulaciones filosóficas, cualquiera que sea la opinión que esta extensión del concepto de ciencia nos merezca. Lo cierto es que se trata de un hecho ideológico o efectivo que debe ser analizado y enjuiciado por una teoría de la ciencia. Mención especial merece aquí la aplicación del término ciencia a la filosofía. Esta aplicación se lleva a cabo ordinariamente en la tradición escolástica, que incluso llegó a considerar a la filosofía como la reina de las ciencias. Asimismo, la consideración de la filosofía como una ciencia ha vuelto a ser propuesta no solamente por la fenomenología de Husserl, la filosofía como la ciencia rigurosa, sino también por el socialismo científico o por el materialismo histórico en algunas de sus corrientes, mientras que la denominación escolástica se mantenía sin duda en el sentido de la segunda acepción. La denominación fenomenológica o marxista pretende incorporar también la tercera acepción del concepto de ciencia. Diremos algo sobre esta cuestión tan compleja en la última parte del presente opúsculo. Las cuatro acepciones del término ciencia que hemos reseñado no son simples creaciones lingüísticas, sino que están determinadas por el propio proceso de desarrollo de materiales culturales como precisos. No son, por tanto, como hemos dicho, acepciones caprichosas, juegos aleatorios del lenguaje, sin perjuicio de ser acepciones de una palabra ciencia, de una parte del lenguaje. Nos inclinaremos a verlas como reflejos lingüísticos de procesos reales, materiales, culturales, antes que como creaciones libres de una supuesta facultad lingüística mitopoética. Ahora bien, las acepciones del término ciencia, cuando se consideren en función de sus correlatos materiales, dejarán de ser meras significaciones alternativas, numerables, al modo de algunos diccionarios, como si fuesen términos autónomos, para convertirse en momentos de una idea que contiene a todas estas acepciones a título de modulaciones suyas, a saber, las modulaciones de la idea de ciencia, una idea que no podría tener tampoco una figura unívoca, porque la coordinación de las diferentes acepciones resultará estar llevada a efecto de modos diferentes en función del peso relativo que se otorgue a las acepciones originales. Y a su vez, esta coordinación estará en función de las relaciones que establezcamos entre tales acepciones y otros diversos contenidos del mundo, por ejemplo, arte, filosofía, mitología política, y como quiera que la exposición de cada uno de los sistemas alternativos de relaciones que sobre el particular pudiéramos discernir, dada su complejidad, no puede menos de cobrar muy pronto la forma de una teoría que en este caso será una teoría de la ciencia. Podremos concluir que el análisis de las diversas ideas de ciencia que hayan ido conformándose
en los diferentes tiempos y lugares implicará en realidad una correspondiente teoría de la ciencia. Estas teorías a su vez resultarán ser en general partes de otras teorías o disciplinas, digamos, teorías genéricas de la ciencia, y solo en alguna ocasión podrán ser reconocidas como teorías de la ciencia con significado específico. Hay múltiples teorías genéricas de la ciencia. De otro modo, existen enfoques muy diversos y muchos de ellos con pretensiones de cientificidad ellos mismos, de una cientificidad que tenga que ver con la acepción 3 y acaso con la acepción 4 de las reseñadas. Estos enfoques serán considerados por nosotros genéricos en la medida en que ellos forman parte de disciplinas de cuyos campos pueden ser contenidos más o menos oblicuos las ciencias positivas. Por ejemplo, la psicología de la ciencia se enfrentará con las ciencias positivas en lo que ellas tengan de actividades cognitivas o lingüísticas llevadas a cabo por sujetos humanos, acaso también por animales, las llamadas por Jean Piaget epistemología genética. Es en realidad una psicología evolutiva de las facultades cognitivas en cuyo ámbito se harán figurar las mismas ciencias positivas en los que éstas tengan de estrategias cognitivas. Según algunos, la integridad de las ciencias positivas se agotaría precisamente en esta su condición cognitiva. En tal supuesto, la epistemología de las ciencias habría de ser considerada como la teoría de la ciencia por antonomasia. Otras veces, las ciencias pueden ser vistas en lo que tienen de instrumento informático. Las ciencias como formas de procesamiento de información, de clasificación de datos y demás. Y a la ciencia se la considera como un producto social. Y si a la ciencia se la considera como un producto social sometido a determinaciones sociológicas análogas a aquellas que intervienen en la marcha de las sectas, de las iglesias, de los partidos políticos o de la industria, entonces la sociología de la ciencia llegará a ser el enfoque más fértil mediante el cual podremos determinar cómo actúan las leyes sociológicas generales en el caso de las comunidades científicas. También podríamos aproximarnos a las ciencias viendo en ellas lo que tienen de cuerpos proposicionales, con todo lo que esto implica, es decir, viendo a las ciencias ante todo como cuerpos de doctrina, lo que nos sitúa muy cerca de la segunda acepción que hemos distinguido en el término ciencia. Si nos aplicásemos al análisis de los cuerpos de doctrina científica, acudiendo a los principios generales de la lógica formal de proposiciones, la teoría de la ciencia se nos presentará como una teoría lógica de la ciencia. La equivalencia entre lógica formal y teoría de la ciencia ha sido defendida en otros tiempos con frecuencia. Si dejar de lado estos diversos enfoques disponibles en el momento de emprender el análisis de las ciencias positivas,
sin dejar de lado estos diversos enfoques disponibles en el momento de emprender el análisis de las ciencias positivas, queremos sin embargo referirnos a la teoría de la ciencia por antonomasia, es decir, a una teoría de la ciencia que pretenda reconstruir la idea de ciencia positiva en lo que ella pueda tener de más característico entre las restantes configuraciones culturales. Una tal teoría de la ciencia que irá referida desde luego a la ciencia en su tercera acepción y a través de esta a la cuarta. No se mantendrá en la consideración de aquellos momentos genéricos según los cuales las ciencias son, desde luego, procesos tecnológicos informáticos muy cercanos al arte, o bien procesos lógicos formales o procesos sociales, sino que buscará circunscribirse en aquellos momentos específicos característicos en virtud de los cuales pueda decirse que una ciencia positiva, dada por ejemplo la termodinámica, se diferencia de una sinfonía, de una catedral o de un partido político y por supuesto de un tratado de filosofía, y en cambio se asemeja a otras ciencias positivas como puedan serlo la biología molecular o la aritmética. Para referirnos a estas teorías de la ciencia que quieren mantenerse a esta escala de análisis, nos valdremos del adjetivo noseológico, en cuanto contradistinto a epistemológico. Una teoría noseológica, según esto, es una teoría que pretende establecer la estructura de las ciencias positivas, no ya en tanto forman parte de las estructuras operatorias o proposicionales o informáticas o sociológicas, sino en tanto las ciencias positivas, además de implicar desde luego a tales estructuras a título de componentes genéricos, se constituyen como estructuras peculiares, lo que no excluye que una teoría noseológica de la ciencia haya de tomar en consideración muchos contenidos y métodos de la psicología, de la sociología, de la teoría de la información o de la lógica formal. La teoría noseológica de la ciencia es, según lo que hemos dicho, una teoría filosófica. No es una teoría científica, psicológica o sociológica, etcétera. Ni tampoco cabe concebirla como una ciencia de la ciencia, al menos cuando nos situamos en la perspectiva de la teoría del cierre categorial. El conjunto de las ciencias no constituye una categoría en torno a la cual pudiera establecerse un cierre categorial característico. Volveremos sobre estas cuestiones en el último punto del presente opúsculo. 4 tipos de respuestas a la pregunta: ¿qué es la ciencia? Las 4 familias de teorías de la ciencia. De acuerdo con lo que hemos dicho en el párrafo anterior, la pregunta ¿qué es la ciencia?, interpretada como pregunta noseológica, es decir, no como pregunta epistemológica, ni psicológica, ni gramatical, etcétera, es la pregunta por la estructura lógico-material
que comprende el análisis de la génesis y el desarrollo característico de las ciencias positivas, de las ciencias en su tercera acepción y por extensión de las ciencias en la cuarta acepción de las reseñadas. La pregunta busca delimitar que sea aquello por lo cual las ciencias positivas son lo que son, en cuanto a formaciones culturales características. Por tanto, que sea aquello que hace que una obra de ciencia no sea una obra de arte. Si se prefiere, que es lo que hace que un químico en cuanto tal no sea un músico, sin perjuicio de las analogías que quepa establecerse entre ellos, o bien que hace que una obra científica no sea una obra filosófica, o recíprocamente. La pregunta busca también determinar cuestiones de génesis diferencial. ¿Por qué una ciencia se constituye en una época o estado del mundo característico y no en otro, y en una época no siempre idéntica a aquella en la que se constituye una nueva forma de arte o una nueva técnica? Y desde luego, cuestiones de ritmos históricos diferentes. ¿Acaso la primera aproximación de la que tenemos noticias fehacientes a la pregunta gnoseológica podría encontrarse en los segundos analíticos de Aristóteles? Siempre que sobreentendamos que su objetivo no consistió tanto en exponer una idea absoluta, eterna, flotante, de ciencia o de silogismo científico, sino en delimitar los motivos por los cuales una ciencia asentada, la geometría, el silogismo geométrico, es diferente de los silogismos que utilizan los retóricos o los sofistas en la asamblea. La pregunta, ¿qué es la ciencia? Entendida en su significado gnoseológico preciso, supone desde luego a la ciencia en marcha, y si se quiere, a la ciencia como un hecho dado, como un factum dotado de características propias y distintivas de otros hechos naturales o culturales. La pregunta gnoseológica, ¿qué es la ciencia?, no va dirigida a explorar en un lugar ideal o celeste determinadas condiciones de una supuesta idea eterna que en esencia de la ciencia en sentido riguroso. Por tanto, tampoco busca una idea normativa a la cual hubiera de plegarse los hechos. Si es que estos, las ciencias positivas, llegasen a existir, la pregunta gnoseológica presupone el hecho, si bien este hecho puede él mismo recabar la condición de hecho normativo. La condición de hecho que posee sus propias normas, las normas que derivan de los procesos demostrativos de las verdades científicas y de los métodos que a partir de ellas se instauran. El teorema de Pitágoras
en cuanto teorema científico, no sería un hecho cultural sin más. Es un hecho que obliga como una norma a todo aquel que pretende reconstruirlo, a aceptarlo necesariamente. El hecho de la ciencia tiene una característica global que algunos estimarán como una determinación contingente, es decir, no vinculada necesariamente a la idea de ciencia. Según esta característica, el hecho de la ciencia podría quedar determinado como el hecho de la pluralidad de las ciencias. Es, en efecto, por de pronto, una cuestión de hecho, que no existe una única ciencia, sino muy diversas ciencias: geometría, química, biología molecular y ciencias irreductibles, las de unas a las otras. Este hecho podrá resultar paradójico o puramente aparente ante una concepción unitaria de la ciencia que defienda la idea cartesiana de una matesis universalis o el movimiento de la ciencia unificada. Sin embargo, a nuestro juicio, la concepción unitaria de la ciencia no puede anular el hecho en el terreno de la quaestio facti, incluso en el supuesto de que no se le reconociese un fundamento en el terreno de la quaestio juris. Hoy por hoy, el proyecto de una ciencia unitaria es solo un proyecto, y lo único cierto es que existen múltiples ciencias irreductibles sin perjuicio de sus interrelaciones. La cuestión, en cambio, el proyecto para una ciencia unificada permite suscitar la cuestión que, en cambio, el proyecto de una ciencia unificada permite suscitar es la de si el hecho de la pluralidad de la ciencia es un hecho contingente que no afecta a la naturaleza de las ciencias, o bien si es un hecho necesario, es decir, entrañado en la idea misma de ciencia. Se trata, por tanto, de una cuestión filosófica de la mayor importancia, puesto que, sin perjuicio de su planteamiento noseológico, está implicada con las cuestiones ontológicas que tienen que ver con el monismo ontológico, con la cuestión de si el mundo puede reducirse a una única categoría o si su estructura es multicategorial. Cuestión ontológica que, por lo demás, no puede enjuiciarse al margen de la misma teoría de la ciencia, al menos en tanto que mantengamos la estructura categorial de las ciencias positivas y la efectiva intervención de estas en la conformación del estado del mundo de nuestro presente. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el título siguiente. Pausamos.